Vivimos en una época curiosa, donde muchos juzgan por las apariencias, pero pocos reconocen el valor de lo que no brilla a primera vista. Es el siglo de la prisa y de la arrogancia disfrazada de autoconfianza. Y fue exactamente en ese escenario donde un grupo de jóvenes mecánicos decidió burlarse de un señor canoso que apareció en un taller con un coche antiguo, hecho pedazos. Rieron, dudaron, y en tono de desafío, dijeron: si logra repararlo, el coche es suyo. No sabían que, en ese preciso instante, el destino estaba a punto de darles una lección de respeto que ni el tiempo podría borrar. Porque a veces, la vida se divierte invirtiendo los papeles. Quien es visto como anticuado termina siendo el verdadero maestro, y quien ríe primero, casi siempre aprende de último. Esta historia va a demostrarte que la sabiduría no se mide en años, sino en propósito. Que existen personas que no necesitan alzar la voz para ser escuchadas. Basta un solo gesto para enseñar lo que muchos libros jamás enseñarán. Y si crees que ya lo has visto todo, prepárate. Lo que comenzó como una burla se convirtió en una lección que cambió el rumbo de toda una generación. A veces la arrogancia viste el uniforme de la juventud. En aquel taller ruidoso, el sonido de la risa era más fuerte que el de las herramientas. Un grupo de jóvenes mecánicos se burlaba de un hombre de cabello gris que había llegado con un coche viejo, oxidado, y una mirada demasiado tranquila para el caos del lugar. Ese tipo de coche no vale ni el esfuerzo, dijeron, como quien mide el valor por la apariencia, y no por la historia que un motor puede guardar. Era fácil reír, difícil era comprender lo que aquel hombre representaba, el pasado que ellos aún no entendían, pero del cual vivían. Lo curioso es que esa escena no ocurre solo en los talleres. Sucede en empresas, en escuelas, incluso dentro de las familias. ¿Cuántas veces alguien ha sido desacreditado solo por parecer anticuado? Es el mismo prejuicio disfrazado de modernidad, el mismo error de creer que lo nuevo siempre es mejor que lo experimentado. Si observas bien, el mundo está lleno de mecánicos así, gente que ríe antes de escuchar, que habla antes de entender, y que juzga antes de conocer. Y el precio de eso es alto. Se pierde la oportunidad de aprender de quienes ya han visto el motor de la vida detenerse y volver a arrancar 1000 veces. Cuando uno de ellos en tono irónico dijo: si logra repararlo, el coche es suyo, la risa fue casi un pacto de ignorancia. Y la vida, que adora dar clases de humildad, se preparaba para comenzar otra más. Era como si cada carcajada fuera el preludio de una lección que nadie pidió, pero todos necesitaban escuchar. El viejo no respondió. Solo observó, porque quien ya aprendió con el tiempo sabe que la mejor respuesta al desprecio es el silencio de quien confía en su propio valor. Y fue precisamente ahí donde comenzó a dibujarse la transformación. Mientras los jóvenes seguían riendo, el viejo solo sonrió, una sonrisa serena, de esas que vienen de quien ya aprendió que el tiempo siempre revela lo que la prisa intenta esconder. Se quitó el abrigo, arremangó las mangas y, con la calma de quien conoce cada tornillo como a un viejo amigo, abrió el capó. En pocos minutos desmontó el motor con precisión quirúrgica, y el sonido de las risas se transformó en silencio. Era como presenciar a un maestro dirigiendo un concierto de pistones, engranajes y sabiduría. Cada movimiento demostraba que el conocimiento verdadero no hace ruido, simplemente funciona. Los chicos se miraron entre sí, sin entender cómo aquel hombre había identificado la falla solo por el sonido del motor. Es curioso cómo la experiencia ve lo que los ojos jóvenes aún no saben ver. Hay cosas que solo el tiempo enseña: el olor del aceite quemado, el ritmo de una falla, el toque exacto que separa la improvisación de la maestría. Es el tipo de sensibilidad que no se aprende en los manuales, sino en los errores, en la paciencia y en la humildad. Como en la vida, lo que hoy parece un misterio, mañana se vuelve instinto, si tienes el coraje de persistir y aprender. En pocos minutos, el viejo hizo que lo imposible pareciera sencillo. Y siempre es así. El verdadero talento no grita, inspira. Mientras unos hablan de lo que saben, otros lo muestran en silencio. El contraste era evidente. De un lado, la vanidad de la juventud, del otro, la grandeza de la sencillez. Ese momento no trataba de un coche reparado, sino del despertar de las conciencias. Y aunque ellos aún no lo comprendían, algo dentro de aquellos jóvenes empezaba a cambiar.
como si el sonido del motor volviendo a la vida anunciara el inicio de una nueva lección. Cuando el motor finalmente rugió de nuevo, el sonido resonó en el taller como un trueno de humildad. Los jóvenes, antes llenos de confianza, ahora observaban en silencio, con la expresión de quien acaba de presenciar algo que el dinero no puede comprar, la maestría de quien ama lo que hace. El más experimentado intentó disimular la vergüenza con una sonrisa forzada, pero el orgullo herido pesaba en el aire. Entonces uno de los aprendices, movido por la curiosidad, preguntó el nombre de aquel hombre, y la respuesta cayó como un rayo: Alfredo Montaldi, el mismo nombre grabado en el emblema oxidado del coche que habían despreciado. Por un instante, nadie supo qué decir. El hombre del que se habían burlado era, en realidad, el fundador de la empresa automotriz que había fabricado aquel modelo décadas atrás. Ese coche antiguo era más que una máquina. Era una pieza viva de una historia que ellos nunca se habían molestado en conocer. Así es la vida. Subestimamos lo que no entendemos y despreciamos lo que no estudiamos. El problema es que, cuando el tiempo decide revelar la verdad, el arrepentimiento siempre llega tarde, y el silencio se convierte en la única forma de pedir perdón. Aquel momento se volvió un espejo. Cada mirada avergonzada reflejaba no solo vergüenza, sino conciencia, porque entender quién era Alfredo exigía más que reconocer su nombre. Exigía reconocer el valor de la experiencia, la dedicación y el coraje de quien construye algo desde cero. No era solo el viejo del coche, era el símbolo de todo lo que ellos aún aspiraban a ser, y como en toda buena historia, el destino parecía haber planeado aquel encuentro para recordar que el respeto no se debe a la edad, sino a la contribución. Lo que ellos aún no sabían era que la verdadera lección apenas comenzaba. El dueño del taller, que antes solo observaba, ahora se acercaba con el rostro cargado de arrepentimiento. También él se había reído, también había dudado, y ahora frente a Alfredo Montaldi parecía pequeño. Con voz temblorosa, pidió disculpas públicamente, y el viejo, con la serenidad de quien entiende el valor del perdón, respondió simplemente: «No vine a probar el coche, vine a probar el carácter». La frase cayó como un golpe de realidad, revelando el verdadero propósito detrás de aquella visita. Alfredo no quería demostrar que sabía más. Quería saber si aún existía respeto en un mundo que confunde sabiduría con apariencia. El silencio que siguió fue incómodo, pero necesario, porque toda transformación comienza cuando el orgullo se desmonta, como un motor que debe abrirse para volver a funcionar. Alfredo explicó que no buscaba reconocimiento sino conciencia. Quería ver si aún existían jóvenes apasionados por el oficio, dispuestos a aprender con humildad. Y en ese instante, cada uno de ellos comprendió que el error no fue dudar de la habilidad del viejo, fue dudar de la importancia de la experiencia, como si el tiempo fuera un defecto y no una conquista. Mientras hablaba, Alfredo no alzaba la voz, pero cada palabra parecía atravesar el aire como una herramienta afilada, desmontando las defensas del ego. Transformó la vergüenza en aprendizaje y la humillación en reflexión. La lección no trataba solo de mecánica, sino de humanidad. Y sin darse cuenta, aquellos jóvenes estaban recibiendo algo más valioso que cualquier curso técnico, una clase sobre respeto y propósito. Y eso era solo el comienzo, porque lo que vino después demostraría que incluso la humillación puede ser combustible para el cambio. En lugar de castigar a los chicos que se habían burlado de él, Alfredo hizo algo que nadie esperaba. Los invitó a participar en un programa gratuito de formación en su antigua fábrica. Aquello no era solo un gesto de bondad, era una invitación a la transformación. Quería demostrar que el conocimiento, cuando se comparte, es el único patrimonio que crece al dividirse. Y lo más interesante es que no llevó herramientas modernas ni presentó máquinas nuevas. Solo llevó su tiempo, su paciencia y un viejo cuaderno lleno de anotaciones y valores que no se encuentran en los manuales. Durante el entrenamiento, los jóvenes aprendieron más que técnicas, aprendieron principios. Alfredo hablaba de ética, de la importancia de cuidar lo que uno hace, de cómo un coche reparado sin amor siempre vuelve a romperse. Usaba ejemplos simples. Un mecánico que miente en el presupuesto es como un tornillo flojo. Tarde o temprano, todo se derrumba. Era imposible no identificarse.
Muchos comenzaron a notar que lo que faltaba en el taller no era tecnología, sino propósito, porque el trabajo solo tiene sentido cuando sirve para algo más grande que la ganancia. Al final de las clases, Alfredo miraba a cada uno con un brillo en los ojos, como quien contempla el futuro reaprendido. Decía, el valor de un profesional no está en la edad, sino en lo que aún es capaz de enseñar. Esa frase se volvió un mantra entre ellos. Poco a poco, la burla fue sustituida por admiración, y la arrogancia por deseo de aprender. El viejo no solo reparó un coche, reparó el sentido del trabajo para toda una generación, y esa semilla plantada en tierra de arrepentimiento, pronto comenzaría a florecer en algo mucho mayor. Con el paso de las semanas, algo cambió profundamente en aquel taller. Los mismos jóvenes que antes se burlaban, ahora llegaban temprano, con ganas de aprender. Las herramientas, antes usadas sin cuidado, ahora se manipulaban con respeto, como si cada destornillador cargara el peso de la historia de Alfredo. El ambiente que antes respiraba arrogancia, ahora exhalaba humildad. Y en medio de todo eso, Marcos, el más impulsivo del grupo, reunió el valor para confesar: «Don Alfredo, nunca vi a nadie reparar algo con tanta paciencia». Fue entonces cuando el viejo sonrió, con esa calma que solo quien entiende el tiempo puede tener. Alfredo respondió con una frase que quedaría grabada para siempre en sus mentes: «El secreto no es reparar el coche, sino reparar la mirada de quien duda del otro». Aquella sentencia era más que una respuesta, era un espejo, porque en el fondo, la mayoría de las personas no necesita aprender a hacer mejor, sino a ver mejor, ver el valor donde nadie lo ve, respetar lo que parece simple, y entender que la sabiduría y la apariencia nunca viven en la misma dirección. El viejo estaba enseñando más que mecánica, estaba enseñando humanidad, y eso es raro en un mundo que va demasiado rápido como para escuchar el ruido de su propio motor. Los muchachos comenzaron a cambiar. Marcos empezó a ayudar a los más jóvenes. Otros se interesaron en estudiar motores antiguos, y algunos incluso se ofrecieron a reparar autos de vecinos sin cobrar nada. Era como si el taller hubiera ganado alma. Y es curioso, cuando la mente se expande, nunca vuelve a su tamaño original. Aquella experiencia los transformó a todos y, sin darse cuenta, estaban a punto de vivir el capítulo más hermoso de esta historia, aquel en el que el aprendizaje se convierte en inspiración y el maestro en símbolo de algo mucho mayor. Semanas después, la historia tomó un rumbo inesperado. Uno de los aprendices grabó un video mostrando a Alfredo enseñando a los chicos a desmontar un motor antiguo. El video llegó a las redes sociales y en pocos días se hizo viral. Miles de personas se emocionaron con aquel señor que, en lugar de ofenderse, decidió enseñar. Comenzaron a aparecer titulares: «El mecánico que reparó más que un coche, reparó una generación». Y la frase que encabezaba el video se volvió un símbolo. La edad puede oxidar el cuerpo, pero nunca el valor de quien construyó el camino. Era como si el mundo, por un instante, se hubiera detenido para escuchar el sonido de la sabiduría. Lo más curioso es que Alfredo no buscó la fama lo encontró. Mientras Internet comentaba, él seguía trabajando en silencio, visitando talleres, conversando con jóvenes y recordándoles que el verdadero prestigio no viene de los «me gusta», sino del legado. Sin embargo, el video generó algo poderoso, una ola de reconocimiento hacia los profesionales olvidados, los maestros anónimos que durante décadas han sostenido el progreso con manos curtidas y corazones firmes. Alfredo se convirtió en el rostro de esa revolución silenciosa, la de rescatar el respeto por el trabajo simple, pero esencial. Y en aquel mismo taller donde todo comenzó, los jóvenes colgaron una foto de él con la frase que los transformó. Todo visitante que pasaba por allí la leía, reflexionaba y salía distinto. El dueño del taller, ahora renovado, comenzó a dar charlas sobre ética y propósito, siempre citando el nombre de Alfredo. Lo que empezó como una burla terminó como un movimiento de valorización del oficio y de la experiencia. Pero, como toda buena historia, aún faltaba el toque final, ese que no se aprende en ninguna escuela, el de transformar la gratitud en acción. El taller nunca volvió a ser el mismo después de Alfredo. El sonido metálico de las herramientas aún resonaba, pero ahora había algo distinto en el aire. Cada martillazo parecía venir acompañado de propósito.
Las risas vacías fueron reemplazadas por conversaciones sobre aprendizaje, valores y humildad. Aquel lugar, que antes respiraba vanidad, ahora exhalaba respeto. Los jóvenes que un día se burlaron del viejo mecánico habían aprendido la mayor de todas las lecciones, que el tiempo, cuando no se desperdicia, se convierte en sabiduría, y que el verdadero maestro no se impone, transforma con el ejemplo. Marcos, el más impulsivo del grupo, fue el primero en sentir el llamado de algo más grande. No podía sacar de su cabeza la frase de Alfredo: el secreto no es reparar el coche, sino reparar la mirada de quien duda del otro. Aquello martillaba en su mente como un recordatorio constante de que el mundo necesita menos gente que repare y más gente que comprenda. Así que, junto con sus compañeros, tuvo una idea simple pero poderosa: crear un proyecto social dentro del propio taller, un espacio donde jóvenes en situación de vulnerabilidad pudieran aprender mecánica, ética y dignidad. El plan parecía ambicioso, pero llevaba en su ADN la esencia de Alfredo: transformar lo ordinario en extraordinario. Comenzaron con lo poco que tenían: algunas herramientas viejas, buena voluntad y un cartel improvisado que decía Taller Escuela Alfredo Montaldi. Al principio, solo aparecieron 2 chicos del barrio, curiosos por el ruido de las máquinas. Marcos los recibió con una sonrisa y repitió la frase que había escuchado del viejo: aquí no enseñamos solo a reparar motores, enseñamos a reparar vidas. Y sin darse cuenta, estaba reproduciendo el mismo ciclo de generosidad que lo había transformado. Las semanas pasaron y la noticia comenzó a difundirse. Adolescentes de distintas comunidades empezaron a frecuentar el lugar. Algunos llegaban por curiosidad, otros por necesidad, y otros simplemente porque sentían que allí había algo diferente, un sentido de pertenencia que el mundo exterior no ofrecía. Y realmente lo había. Cada alumno encontraba allí una especie de refugio moral. No era solo un taller, era un santuario contra la desesperanza. Alfredo visitaba el lugar de vez en cuando, caminando despacio entre los bancos de trabajo, observando con esa mirada que ve más de lo que parece. Nunca cobraba nada. Solo miraba y decía: recuerden, el motor puede ser nuevo, pero la engranaje del respeto debe estar siempre bien engrasada. Era el tipo de frase que sonaba simple, pero contenía una sabiduría que solo el tiempo puede destilar. Contaba historias de cuando fundó su empresa, de las noches que pasaba probando motores y de cómo la falta de humildad destruía equipos enteros. Hablaba de errores, de fracasos y, sobre todo, de la importancia de no olvidar nunca el propósito detrás de cada trabajo. Su presencia era casi mística. Cuando entraba, los jóvenes se detenían no por obligación sino por respeto. Había un silencio reverente, como si todos supieran que estaban frente a alguien que había visto cambiar el mundo, pero que nunca había perdido la esencia. Alfredo no necesitaba alzar la voz, bastaba con estar, y es curioso cómo personas así enseñan sin darse cuenta. Son como velas que, al encender otras, no pierden su propia luz, solo la multiplican. Con el tiempo, el taller escuela ganó visibilidad. Periodistas comenzaron a llegar, intrigados por aquel proyecto que unía técnica y humanidad. Una reportera le preguntó a Marcos: ¿qué enseñan aquí? Él respondió con una sonrisa serena: enseñamos lo que el mundo olvidó: respeto, paciencia y propósito. La respuesta se hizo viral. El video que mostraba a los jóvenes aprendiendo con motores antiguos y sonriendo entre grasa y tornillos alcanzó millones de visualizaciones. Y una vez más, Internet se rindió ante una historia que no tenía lujo, pero sí alma. Pero el impacto más hermoso no estaba en los números, sino en las pequeñas transformaciones. Un chico llamado Ítalo, de 16 años, que antes vivía en la calle, encontró allí su primer trabajo. Otro, Luan, comenzó a soñar con abrir su propio taller algún día, y prometió que tendría una foto de Alfredo en la pared. Uno de los aprendices escribió una carta emocionada que decía: aprendí a reparar motores, pero sobre todo aprendí a reparar mi orgullo. Eso era. Alfredo había logrado algo que ninguna institución había conseguido: convertir el aprendizaje técnico en aprendizaje humano. El propio Alfredo, ya con la salud debilitada, observaba todo a la distancia, con la serenidad de quien sabe que el ciclo se ha completado.
En una de sus últimas visitas miró a los muchachos trabajar y dijo en voz baja: «Han entendido lo que quise decir. El mundo no necesita más ingenieros, necesita más gente íntegra». Fue uno de esos momentos que quedan grabados en la memoria como una película en cámara lenta. Caminó hacia Marcos, puso una mano en su hombro y añadió: «¿Prometes continuar?» Marcos, con los ojos llenos de lágrimas, respondió: «Lo prometo, don Alfredo. Usted nos enseñó que el respeto es el motor que mantiene todo funcionando». A partir de entonces, la historia tomó una dimensión aún mayor. Empresas comenzaron a inspirarse en el proyecto y a crear programas de aprendizaje ético. Escuelas invitaron a los jóvenes a dar charlas, y universidades estudiaron el caso como ejemplo de educación basada en propósito. El nombre de Alfredo se volvió sinónimo de sabiduría práctica, esa que se aprende con callos en las manos y brillo en los ojos. Incluso después de su partida, permaneció vivo en la rutina del taller, en las frases escritas en las paredes y en las actitudes de cada alumno que pasaba por allí. Y lo más hermoso es que el legado no terminó ahí. Años después, cuando el proyecto cumplió una década, los primeros alumnos se convirtieron en instructores. Algunos abrieron sus propios talleres, otros se hicieron profesores en escuelas técnicas, y todos, sin excepción, llevaban consigo el mismo principio: nadie es demasiado grande para aprender, ni demasiado pequeño para enseñar. Esa frase fue grabada en una placa de bronce en la entrada del taller, justo debajo del nombre de Alfredo Montaldi. Era más que un lema, era la síntesis de toda una filosofía de vida. Con el tiempo, aquel lugar se convirtió en un símbolo de resistencia contra el prejuicio y la prisa. En un mundo obsesionado con los resultados rápidos, el taller Montaldi recordaba que los mejores engranajes son los que giran despacio, pero nunca se detienen. El respeto había vuelto a estar de moda, y la humildad, una vez más, era un signo de grandeza. Y pensar que todo comenzó con una broma, una frase dicha en tono de ironía: «Si logra arreglarlo, el coche es suyo». No sabían que aquel desafío sería el punto de partida de una transformación que resonaría por generaciones. El tiempo pasó, pero el mensaje permaneció. Cada vez que llegaba un nuevo alumno, Marcos contaba la historia del viejo mecánico y del coche oxidado. Algunos se reían al principio, pensando que era una leyenda, pero bastaba mirar a los ojos del profesor para entender que era real. Y quizás esa sea la belleza de las historias verdaderas. No necesitan ser creídas para tener sentido, basta con sentirlas. Alfredo había demostrado, con su vida, que los motores más poderosos no están hechos de acero, sino de propósito, y así, de forma casi poética, la vida cerró el ciclo. Lo que empezó con burla terminó con gratitud. Lo que nació de la desconfianza floreció en esperanza. Y el anciano que un día fue ridiculizado, se convirtió en el símbolo de una nueva generación de mecánicos que no arreglan solo coches, reparan el mundo a su alrededor, una actitud a la vez, porque al final, toda gran transformación empieza con un gesto pequeño, hecho por alguien que cree que el tiempo sigue siendo el mejor maestro. El legado de Alfredo Montaldi no se mide en fábricas, trofeos, ni números. Se mide en miradas transformadas, en manos manchadas de grasa que ahora cargan dignidad, y en corazones que aprendieron la diferencia entre reparar y comprender. El taller, ahora silencioso al caer la tarde, guarda en sus paredes el eco de una verdad eterna. El respeto es el motor que mantiene al mundo girando, y quien se burla del pasado, frena su propio futuro. Al final de cuentas, esta historia nunca fue solo sobre un coche reparado, fue sobre personas reconstruidas por dentro, sobre cómo un simple gesto de humildad puede generar un efecto dominó capaz de atravesar generaciones. Alfredo Montaldi no entró a aquel taller para demostrar nada, entró para recordarle al mundo algo que él mismo ayudó a construir, el valor del respeto. Y quizás esa sea la gran ironía de la vida. A veces, es el más viejo quien debe enseñar a los jóvenes a recordar lo que nunca debieron olvidar. Porque el tiempo pasa, la tecnología cambia, pero la esencia del ser humano sigue igual. Todos queremos ser reconocidos, valorados y escuchados. ¿Cuántas veces has dudado de alguien solo porque no tenía el perfil que esperabas? Un cliente sencillo, un compañero de trabajo discreto, un anciano que habla despacio,
Una mujer que llega vestida con modestia. El prejuicio se disfraza de eficiencia, y el juicio usa el uniforme de la prisa. El problema es que, mientras juzgamos al otro, perdemos la oportunidad de ver lo que puede enseñarnos. Alfredo lo sabía. Por eso, cuando fue ridiculizado, no reaccionó con ira, reaccionó con sabiduría, transformó la ofensa en lección y el desprecio en espejo. Y fue allí, en ese suelo manchado de grasa, donde demostró que el verdadero poder no es ganar discusiones, sino cambiar conciencias. Esta historia conmueve porque, en el fondo, todos hemos estado en ambos lados. Hemos sido el mecánico que se burló del viejo y el viejo al que no creyeron. Hemos dudado y nos han dudado. Y lo más curioso es que, la mayoría de las veces, el aprendizaje llega cuando somos los humillados, no los vencedores. Es fácil hablar de empatía cuando todo va bien. Difícil es practicarla cuando el ego lleva el volante. Alfredo lo entendió pronto. El carácter de una persona se mide no por cómo trata a quien puede ayudarla, sino por cómo trata a quien no tiene nada que ofrecer. ¿Sabes cuál es el motor más grande que mueve a la humanidad? No es el dinero ni el estatus, es la conciencia, porque cuando la mente se expande, nunca vuelve a su tamaño original. Aquel grupo de jóvenes aprendió que respetar no es ser sumiso, es ser sabio. Y tal vez tú que estás escuchando esta historia ahora, también necesites recordarlo. El respeto no es un acto de amabilidad, es una forma de inteligencia. Te ahorra errores, abre puertas que el orgullo cierra y transforma ambientes enteros sin que tengas que alzar la voz. Pero la reflexión va más allá del taller. Piensa, ¿cuántas veces has ignorado a alguien en tu trabajo porque creíste que no entiende? ¿Cuántas veces dejaste de escuchar a alguien mayor porque pensaste que no vivió tu tiempo? Ahí es donde el mundo tropieza, cuando la arrogancia se disfraza de autoconfianza y la humildad es tratada como debilidad. La verdad es que cada vez que nos burlamos de quienes vinieron antes, detenemos la rueda del progreso. El futuro necesita las lecciones del pasado para no repetir los mismos errores con nombres distintos. ¿Y si dejáramos de medir el valor por la apariencia? ¿Y si en lugar de preguntar cuánto tienes, preguntáramos, ¿cuánto has aprendido? Alfredo no enseñaba solo sobre motores, sino sobre almas. Decía, un coche sin aceite se quema, una persona sin propósito también. Y eso vale para todo, para quien trabaja, para quien emprende, para quien sueña, porque si el propósito no está claro, el motor de la vida empieza a fallar, y ningún dinero del mundo arregla eso. Ahora, déjame provocarte. ¿Qué has estado reparando últimamente? ¿Tu trabajo? ¿Tu cuerpo? ¿Tu coche? ¿O tu mirada? Porque el mundo está lleno de gente buena con herramientas en la mano y el corazón trabado por dentro. Alfredo nos mostró que la verdadera reparación empieza cuando decides ajustar tu forma de ver al otro, cuando cambias el juicio por curiosidad, la soberbia por escucha y la prisa por paciencia. Esa es la revisión que el tiempo exige, la revisión del carácter. La lección es simple, pero poderosa. Quien respeta aprende más rápido, crece más ligero y se equivoca menos. Y curiosamente, eso es lo que diferencia a los maestros de los aprendices. El aprendiz quiere demostrar que sabe. El maestro quiere asegurar que el otro aprenda. Alfredo eligió ser maestro incluso cuando el mundo lo trató como una pieza vieja. Y ese es un aprendizaje para la vida. Nunca dejes que la manera en que te tratan defina la forma en que enseñas. Piénsalo. ¿Cuántas personas están detenidas en tu vida esperando una palabra tuya para volver a funcionar? ¿Cuántas relaciones están rotas solo porque nadie tuvo el valor de admitir que se equivocó? ¿Cuántos sueños están oxidados porque el miedo trabó el motor del intento? La verdad es que no existe motor que no pueda volver a girar. Lo que existe es gente que dejó de girar con él. Alfredo no se rindió. Creía que, con paciencia y manos firmes, todo podía volver a latir. Y tenía razón. Quizás estés pasando por una etapa en la que te sientes desacreditado, subestimado, invisible. Tal vez el mundo te haya hecho sentir que eres una pieza antigua en un sistema que solo valora lo nuevo. Pero déjame decirte algo. Lo nuevo envejece, lo superficial se oxida, pero lo esencial permanece. Y lo esencial es lo que el tiempo no borra. Carácter, propósito, respeto. Si tienes esos tres, no importa cuántas veces la vida te empuje al rincón, siempre encontrarás la manera de volver a funcionar.
Alfredo se convirtió en símbolo de algo más grande que una historia bonita. Se transformó en un recordatorio de que el verdadero éxito llega cuando tu existencia mejora la vida de los demás. No porque gritaste más fuerte, sino porque dejaste huellas que el ruido del tiempo no puede borrar. El taller se volvió una metáfora del mundo, lleno de gente tratando de arreglar lo que se rompe por fuera, sin notar que lo que más necesita ajuste está por dentro. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Lo más hermoso es que esta historia no termina con un final feliz. Continúa, en silencio, cada vez que alguien elige reaccionar con sabiduría en lugar de orgullo, cada vez que alguien decide enseñar en lugar de humillar, cada vez que un joven respeta a un anciano, o cuando un líder escucha con atención genuina a un empleado, son esos pequeños gestos los que mantienen al motor del mundo girando. Y si lo piensas bien, eso es lo que diferencia a quien solo vive de quien deja un legado. Así que antes de pasar al próximo video, te dejo algunas preguntas. ¿Qué has hecho con lo que ya aprendiste? ¿Estás solo viviendo? ¿O también estás enseñando? ¿Eres de los que se ríen del error ajeno o de los que ayudan a reparar? Esas respuestas definen quién eres y quién aún puedes llegar a ser, porque al final, la vida te pondrá a prueba como Alfredo puso a prueba a esos muchachos. Y la pregunta será sencilla. ¿Tratas a las personas con respeto solo cuando pueden darte algo, o también cuando nadie te está mirando? Esa respuesta silenciosa define el valor de un ser humano. Y si esta historia te tocó, te provocó, o te hizo recordar a alguien que fue un Alfredo en tu vida, compártela. Tal vez sea ese el combustible que alguien necesita para recomenzar. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa conmigo en este viaje de historias que inspiran, despiertan y transforman. Porque, al final, el mundo no necesita más máquinas funcionando, necesita más corazones en movimiento.